en Mateo 24, un versículo 12. Bendito Dios. Mateo 24, 12 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el tema que vamos a estar contemplando en esta tarde es: la maldad se multiplicará. Escuche bien. La maldad se multiplicará. Desde que Dios formó al hombre, amén, en el principio, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho un ser perfecto. Amén. No había maldad en él. Pero a través de la caída, amén, por la naturaleza, por el pecado, el hombre se volvió malo. Y por sí el ser humano traemos una naturaleza mala, maligna. Amén. Y Dios ha tenido que tratar desde el antiguo tiempo con ello. Porque la inclinación, amén, del ser humano en todas las edades y en todas las épocas es siempre hacer lo malo. Amén. Es siempre, amén, a oponerse a la ley de Dios. Y desde el principio el hombre ha sido malo y seguirá siendo malo. Y en este versículo que hablamos dice que la maldad se multiplicará en los últimos tiempos. Amén. Y el Señor Jesús, hablando, amén, acerca de los últimos tiempos, habló también que los últimos tiempos, amén, serían como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Amén. La maldad se crecería de una manera grande cual nunca, amén, se ha visto, amén, y lo estamos viendo en estos tiempos. Amén. Serían como los tiempos de Noé, donde Dios levanta este personaje, amén, porque Dios decide destruir a la tierra por tanta maldad. El libro de Génesis capítulo 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Amén. Como en los tiempos de hoy, amén, el ser humano, todo designio es solamente hacer la maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra. Dice que le dolió en su corazón, porque Dios no hizo robots. Amén. Dios hizo al ser humano con un libre albedrío. Ahora el hombre por naturaleza sabe entender lo que es bueno y lo que es malo. Aún los gobiernos que no temen a Dios, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso ponen leyes. Pero en sí, amén, la naturaleza del hombre se inclina más a la maldad. Dice Dios que Él se arrepintió porque vio que el corazón del hombre era poco para hacer el bien. Se inclinaba más al pecado, a hacer lo malo. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice, de haberlos hecho. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre, amén. Y decidió Jehová en su justicia raer al hombre, raer todo lo que Él creó, todo ser vivo, de sobre la faz de la tierra. Porque esa es la justicia de Dios. Y Dios ha ido tratando, amén, en todos estos periodos con la maldad del ser humano, castigando pueblos
Gomorra, amén, por el aumento del pecado. Génesis 18, 20, el Señor habla en su palabra. Bendito sea Dios, amén, que es justo. Sus caminos son justos, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Cordero. Dice Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta, escuche, más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, dice, lo sabré. Había tanto pecado en estas ciudades que llegó ante la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. También Dios designó raer estas ciudades, pero ya no sería con agua, sería con fuego. Y por el aumento de la maldad, por el aumento del pecado, estas ciudades fueron deshechas. Porque nadie puede burlarse de Dios. Amén. Y así la maldad se ha ido aumentando, ha ido creciendo. Amén. Y Dios tiene que intervenir cuando esto pasa. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y como estábamos leyendo en Isaías, Dios tiene el control de la tierra y de los cielos. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios creó al hombre, amén, como Él lo creó. Él tiene que intervenir cuando el hombre se extravía en extremos. Amén. ¿Para qué? Para poner estas ciudades, las puso, amén. Por ejemplo, aquellas generaciones que habrían de venir, amén, que el designio también iba a ser solamente la maldad, para que entendieran que cuando el hombre se revela en contra de Dios haciendo maldad, Dios tiene que intervenir con sus juicios. Y siempre Dios lo ha hecho así. Dios ha castigado siempre cuando hay rebelión. Amén. Pero en segunda de Pedro habla de eso también. Dice segunda de Pedro: ¿quién vive? Cristo. Amén, gloria a Dios. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Segunda de Pedro 2:6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Aún en medio de aquella maldad que había, aún en medio de aquel crecimiento hacia el pecado, siempre ha habido unos cuantos, amén, que no se han manchado, que han tenido temor a Dios. Ahora, lo que vimos en el versículo que leímos, que dice Cristo hablando de los últimos tiempos. Los últimos tiempos serían tiempos peores, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Dios habló en Génesis 6 que la maldad se aumentó. Pero en este pasaje no dice que se aumentó, sino que dice que se multiplicará. Y ustedes saben lo que es multiplicar, amén. Es algo más grande. Cristo mismo dice, hablando de los últimos tiempos: y por haberse multiplicado la maldad, como lo que estamos viviendo en este tiempo, el incremento acelerado del pecado. Amén. Estamos viviendo un tiempo donde se perdió los principios morales. Ya no hay moralidad, no hay respeto. Se perdió el respeto de los hijos hacia los padres. Todo eso se ha perdido. La inmoralidad está, amén, ganando mucho terreno en este tiempo. La
muchos lugares que podemos poner de ejemplo. Hemos visto cómo Dios ha enviado su juicio, amén, por el aumento de la maldad, porque en estos últimos tiempos se multiplicaría el pecado. Amén. Miramos que se perdió toda vergüenza. La maldad, amén, ha crecido de una manera que nos quedamos asustados, amén. Como los gobiernos, amén, le han dado la espalda a Dios. Aleluya. Amén. Aprobando leyes, amén, y cediendo a leyes, amén, que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso la iglesia, amén, tenemos que siempre mantenernos en esa línea de odiar lo que Dios odia. No odiamos al ser humano, pero odiamos el pecado que Dios odia. Nunca, escuche bien, nunca se ha visto ni en Sodoma ni en Gomorra hemos visto tanta depravación como la que estamos viendo en estos últimos tiempos. El hombre se ha degradado de una manera peor que los animales. Tanto pecado, tanta maldad, matando millones de niños, abortándolos, amén, aprobando leyes para matar criaturas inocentes, pero ni los animales hacen eso. Casándose hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animales, eso es diabólico, eso no viene de Dios. Y de este tiempo el Señor habló, amén, que la maldad se aumentaría grandemente, se perdió el respeto. Se perdió la moralidad, amén. Yo sé que esto, si me escucha, está preso, lo pueden llevar a uno, amén. Pero es la verdad, hermano, nosotros tenemos que mantenernos siempre firmes en los principios de Dios. Y todo esto, como hablamos en la predicación pasada, es otra señal de los últimos tiempos. Porque en la última predicación hablamos de los falsos profetas, amén, que se levantarían y ayudarían al diablo para apartar de la fe a los verdaderos cristianos, los instrumentos de Satanás, que no predican la verdad, sino que predican la mentira. Y a causa de estos falsos profetas y a causa de la maldad que se aumentó en el mundo, dice que habría un enfriamiento terrible en la iglesia de Cristo. Afectaría al pueblo de Dios toda esta multiplicación de pecado. Entonces, todo esto traería como consecuencias graves también en la iglesia de Cristo. Amén. Y entendemos, ¿verdad?, que el mundo está contaminado y el mundo va de mal en peor. Porque como hemos hablado, en la palabra lo dice, el designio del ser humano que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, siempre va a ser hacer el pecado, darle rienda a la carne. Por eso todas las personas necesitan a Cristo. Necesitamos, amén, a alguien que nos refrene, nos ponga un freno a ese pecado, a ese desenfreno. Y solamente eso lo puede hacer Dios a través de Jesucristo, cuando le abrimos el corazón a Él. Aleluya. Cuando habla, amén, de que habría un enfriamiento grande aún dentro de la iglesia, porque mayormente se refiere al pueblo de Dios. Esta profecía se refiere a aquellos que una vez conocieron a Dios. Aquellos que una vez gozaron de la buena palabra y de la presencia del Espíritu. Amén. Pero que hoy están allá afuera, fríos. Y aún dentro de la iglesia hay un gran enfriamiento en esta generación terrible. Un acomodamiento de religiosos en las iglesias, creyendo que van al cielo cuando la Biblia no dice así. Cuando la Biblia habla que el amor de muchos se enfriaría, se refiere, amén, que la verdadera iglesia de Cristo, el verdadero pueblo del Señor, amén, perdería el sabor, perdería el fervor. Ya no habría ese amor genuino hacia el Señor. Se volvería la iglesia una religión más de hombres. Cuando yo meditaba en este texto, que por causa del pecado, por causa de los falsos profetas que introducirían falsos
Dice por el aumento de la maldad. Pero ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Será el mundo? Porque hablamos siempre que el mundo, por el aumento del mundo, del pecado, la iglesia está así. No, hermano, no es así. El mundo está así porque la iglesia estamos fríos. Amén. El mundo está y va de cabeza de mal en peor porque la iglesia nos hemos enfriado. La única luz que está aquí en la tierra somos nosotros. Amén. Y si nosotros estamos fríos, tibios, mundanos, que somos los únicos que podemos hacerle frente a las fuerzas del mal, ¿qué se espera del mundo hundido en el pecado? Si la Biblia dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra fuerzas demoníacas, contra gobernadores de tinieblas, contra principados. Esta gente, escuche bien, estos gobernadores, gobernantes que aprueban leyes en contra de la Biblia, son porque están siendo instrumentos del mismo diablo. Y si realmente la iglesia nos paráramos firmes a venir a buscar a Dios, a orar, a clamar por las naciones, a clamar por los gobiernos como la Biblia nos demanda, algo sería diferente. Pero como la iglesia en esta generación nos hemos enfriado, ¿qué podemos dar? El mundo ha crecido más la maldad. Porque siempre la iglesia de Cristo, el evangelio de Cristo, es el que regenera al ser humano. Por muy malos y dañados que los pueblos estén en la idolatría, en la sodomía, en cualquier cosa diabólica, cuando el evangelio entra, todo viene a ser diferente. Porque el único que puede cambiar los pueblos, las naciones, la familia, es Cristo Jesús. Y por eso la iglesia tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio de Cristo. ¿Por qué no lo estamos llevando? Porque nos hemos enfriado y nos hemos metido en cuatro paredes calentando banca cuando fuimos llamados para llevar esperanza a ese mundo, amén, que la maldad va creciendo, se va multiplicando cada día más y más. Amén. ¿Sabes? Culpamos a tu gobierno, culpamos también a los homosexuales, culpamos a las lesbianas, culpamos a toda esa poca gente, pero la culpa la tenemos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la culpa porque le hemos abierto las puertas al diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Cuando nosotros tenemos que formar barreras en la oración, en la búsqueda de Dios, amén. Ganar terreno, arrebatarle las almas al enemigo. Eso dice el Señor, que en los últimos tiempos el amor de muchos, no está hablando de pocos, el amor de muchos, dice, se enfriaría. Por eso, hermano, hay que volver a avivar ese fuego. Amén. Hay que llenarnos del Espíritu Santo, buscando a Dios cada día, no peleándonos unos con los otros. Amén. Sino, como hablamos en la mañana, uniéndonos en un solo propósito de arrebatarle las almas al enemigo, de llevar el evangelio. Necesitamos la presencia de Dios. No podemos ser una religión muerta más de hombres. Necesitamos el poder del Espíritu que marca diferencia para echar fuera todos esos demonios en el nombre de Jesús. Aunque me va a decir, pero este es profético. Claro que es profético. Y el Señor lo anunció, porque el Señor, que es alfa y omega, principio y fin, sabría cómo la iglesia estaría en los últimos tiempos. Amén. Él sabría la bajeza que la iglesia entraríamos. Amén. El enfriamiento, amén, que se ha metido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por el descuido. Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de ayunar. Hemos dejado de escudriñar la palabra. Amén. Queremos vivir el evangelio like. Y esto no es like. Amén. Esto es de esfuerzo. Amén. Esto es de nacer de nuevo. Esto es de dar un buen testimonio aquí en la tierra. Aunque nos metan presos. Porque así estamos. Entonces todo esto trae una gran consecuencia dentro de la iglesia. La iglesia de los últimos tiempos, escuche, perdería ese sabor que ya no lo tenemos.
Y yo meditaba en eso porque es que la gente hoy no quiere escuchar de Dios. Nadie quiere escuchar de Dios. Donde le habla, dicen no. Por el mismo, amén, mal ejemplo que la iglesia estamos dando, los mismos malos testimonios, que en vez de ser luz estamos igualmente a ellos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sabor, el fervor, no está la presencia de Dios. Dios le manda a una de las iglesias de Apocalipsis, que todos lo conocemos, amén. Dios te manda algo similar a esa iglesia en Apocalipsis 2. Dice el Señor a una de las iglesias. La iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco, dice el Señor, porque Él los conoce a mí. Él nos conoce todo. Escuche lo que hablamos en la mañana. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le dice la iglesia de Éfeso al líder, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay muchos que somos celosos de la palabra, amén. Hay muchos que sabemos discernir al falso, porque conocemos la Biblia, porque hemos estudiado en un instituto, porque tenemos un ministerio y conocemos la Escritura y podemos discernir entre lo falso y lo bueno. Pero no basta con eso. No basta con que yo tenga un conocimiento de Dios. No basta con que yo venga a una iglesia a sentarme a alabar a Dios. No basta con decir yo soy un cristiano que voy todos los días a la iglesia. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, le dice. Pero tengo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que te has enfriado. Aunque trabajas arduamente, aunque trabajas mucho en la iglesia, aunque vas a las misiones, pero has perdido el amor. Ya no hay esa pasión por Cristo. Mire qué peligroso es esto, hermano. Esto es bien peligroso. Podemos hacer lo que hagamos, pero muchas veces estamos fríos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor, como lo que hablábamos aquel día. Hemos perdido el amor hacia Dios. Ya no amamos a Dios. Si amáramos a Dios, anheláramos estar con Él. Si amáramos a Dios, anheláramos estar todos los días, amén, con ese fervor. Voy a la casa de Dios. Si amáramos a Dios, anhelaríamos, amén, hablar a las vidas que se están yendo al infierno. Amén. Entonces, has perdido tu primer amor. Eso es lo que tenemos, hermano, que volver, escuche, a retomar el primer amor. En aquel tiempo, amén, cuando todo era Dios, cuando en toda nuestra mente no había cabida para nada inmundo, todo era Dios. Por eso es que la iglesia nos hemos enfriado, amén. Porque hemos dado cabida a las mundanalidades del mundo. Y la maldad se aumentaría grandemente, hermano, y afectaría a la iglesia. Y ese amor, ese fervor se perdería dentro de la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Si no sentimos ese fervor, si no sentimos esa pasión por Cristo, si lo hemos perdido, hay que arrepentirnos. Amén, aleluya. Y volver a las primeras obras, porque aunque digamos que somos cristianos, estamos caídos. Si no está ese fervor por Cristo, si le damos más lugar, amén, a los teléfonos, si le damos más lugar, amén, a la televisión, si le damos más lugar al mundo que a Cristo, hemos perdido el primer amor. Y hay que volver a las primeras obras, arrepintiéndonos. Dice la palabra, recuerda, ponte a pensar
¿dónde fue tu caída? La iglesia, hermano, hemos perdido el sabor, nos hemos enfriado. Como fue, dice, en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, dice, se casaban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No es que sea malo comer ni casarse, eso es algo normal. El problema es que la gente no quería escuchar a Dios. La gente pensaba solamente en lo de aquí, como el tiempo de hoy. No es malo hacer todas esas cosas, pero cuando se habla la palabra, la gente no quiere. La gente rechaza el evangelio de Cristo. Amén. Y solo piensa en las cosas de esta tierra. Aleluya. ¿Y qué pasó a esta gente? Se casaban, bebían, comían, no entendieron, dice la palabra. No era que no entendieron, era que cerraron el oído para no oír. Porque realmente sí entendieron cuando el agua descendió y decían, ábrenos la puerta, Noé. ¿Verdad que entendían? La gente dice, no entiendo, pero aquel día cuando Cristo levante esa iglesia y comiencen a llorar, ahí sí van a entender. Si entiende la gente, lo que pasa es que no quiere dejar el pecado. No quiere dejar el mundo. Hay gente que dice, yo no puedo, que me cuesta servir a Dios. Claro que le cuesta, ¿por qué? Porque quiere servir a Dios y al diablo, al mundo. Por eso que cuesta. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Oiga bien, otra señal. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Los días que estamos viviendo también son peores que los días de Lot. Usted vea todo eso que el mundo hace, los desfiles gay. Eso es algo satánico y diabólico. Va en contra de los principios morales que Dios creó, varón y hembra. Amén. 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 ¿Estamos de acuerdo con eso? No. Estamos viviendo tiempos peores. Y eso nos anuncia que muy pronto la tierra va a ser destruida. Amén. Los juicios de Dios vendrán a la tierra por el aumento del pecado, el aumento de la maldad, la depravación. Lamentablemente también esto se ha metido dentro de la iglesia. Amén. Hay tanta depravación dentro de la iglesia. Hay mucha gente aún que se hacen llamar cristianos, mirando pornografía en lo secreto, mirando, haciendo maldad en lo oculto. Pero como hablábamos anteriormente en la palabra, nadie puede esconderse del ojo de Jehová. Aleluya. Del hombre podemos escondernos del líder, pero de Dios no. Y como se hablaba, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, pues va a cegar infierno. Entonces la iglesia tenemos que limpiarnos de todo eso. Por eso que estamos pasando una época de enfriamiento. Porque también estamos practicando maldad dentro de las iglesias. Y decimos que vamos al cielo con un corazón sucio, con una mente sucia y depravada. La iglesia del Señor somos la luz, la diferencia. Lo que tenemos también que ayudar a esa gente que está perdida en el pecado. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, plantaban, vendían. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. En el momento que el pequeño remanente sea sacado, sea levantado en el rapto de la iglesia, el mundo será destruido, vendrán los juicios de la tierra, vendrá la gran tribulación. Y en
la iglesia, este pequeño remanente de locos desde aquí, Dios no va a hacer nada. Vea la grandeza del pequeño pueblo que aún se mantiene firme. Aleluya, gloria a Dios. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo asimismo, no vuelva atrás. Hay tanta gente dentro de las iglesias. Y por eso que está este enfriamiento. Porque aman tanto lo material. Aman tanto las cosas de esta tierra. Están dentro de la iglesia, pero mirando al mundo, mirando las playas mundanas, mirándome aquellos cines mundanos, mirando tanta mundanalidad que la iglesia no tenemos que practicar eso. Aleluya. Eso va a ser lo tremendo, que muchas veces creemos que nos vamos a ir al cielo, pero si vivimos una vida doble, no vamos a ningún lado. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Porque cada uno somos responsables por nuestras vidas. Cada quien va a librar su alma, como le dijo los ángeles a Lot. Corre, escapa por tu vida, no mires tras de ti, no sea que perezcas. Amén. Escapa al monte, escapa a Jesucristo. Y eso es lo mismo que Dios nos dice en su palabra, iglesia. Escapa del mundo, huye de Sodoma, huye de ese mundo impío y pecador que va a ser destruido, para que no seamos partícipes de las plagas que le van a venir. Dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Por eso el Señor dice en el 32, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense que esa mujer se convirtió en sal porque se acordó de atrás. Se acordó también de lo material. Se acordó del mundo. La iglesia de Cristo, nuestra mirada tiene que ser a Cristo, el reino de los cielos. No mirar a este mundo temporal y pasajero que va a pasar. Amén. Entonces dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No basta, hermanos, con decir yo soy un cristiano. Amén. Un pasaje bien conocido en el libro de Mateo 25, que todos lo conocemos, las 10 vírgenes prudentes. Y es un pasaje que lo hemos leído varias veces, impacta. Porque son dos clases de iglesias. Y una iglesia es como la iglesia de Éfeso. Las vírgenes insensatas era como la iglesia de Éfeso. Iglesias, amén, trabajadoras. Iglesias vírgenes. Iglesias que estaban esperando a Dios. Pero iglesias que no tenían la presencia de Dios. No tenían al Espíritu Santo. No había aceite. No había fervor, no había pasión hacia Cristo. Había perdido ese amor. Y aunque eran vírgenes y separadas del mundo, pero por no tener el fervor hacia Cristo, no entraron a las bodas. Vea lo grande y lo peligroso que es esto. No basta con ser un religioso, amén. Decir, yo dejé el mundo, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé todo eso. No, basta esto de convivir en un primer amor con Cristo. Aleluya. Por eso tenemos, hermanos, que volver a las primeras obras. Buscando el rostro de Dios, buscando su presencia. Volviéndonos a la senda antigua. Amén. No al modernismo mundano de hoy. Amén. Si miramos, hermanos, que el fervor, ese amor hacia Cristo no tiene que perderse. Y si lo hemos perdido, hay que volvernos a Él. Hay que alejarnos, amén, del mundo. Hay que alejarnos de aquellas cosas que nos han alejado de ello. Y anhelemos cada día la llenura del Espíritu, humillémonos ante Dios para que nos llene de su presencia y esa copa de aceite rebose en nosotros. Aleluya.
Está en juego nuestra salvación. Lamentablemente hay tanto mentiroso hoy en las iglesias, enseñando mentiras a la iglesia, enseñando que con solo ir a la iglesia y diezmar y ofrendar van a ser salvos. Mentira del diablo. El que no naciere del agua y del Espíritu no heredará el reino de Dios. Amén. Que hay que nacer de nuevo y hay que aprender a vivir en un primer amor con Cristo. Por muchas buenas obras que hagamos, hermanos, no vamos a heredar el reino de los cielos si no vivimos en un primer amor. Por eso Pablo aconseja a Timoteo en el libro de 2 Timoteo 1:6, otro pasaje bien conocido, porque aparentemente Éfeso era una iglesia ferviente, era una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia llena de amor, que cuando Pablo la fundó en los capítulos 18 y 19 de Hechos, en ese gran avivamiento que surgió en Éfeso, donde aún los brujos, amén, aceptaban a Cristo, amén, viendo la gloria de Dios, y toda la ciudad de Éfeso fue evangelizada, amén, por Pablo, amén, y había un amor genuino y sincero hacia Cristo. Y en esa misma iglesia de Éfeso, Pablo dejó a Timoteo pastoreando, pero aparentemente por medio de los problemas, las luchas, lo que se levantaba en contra de él, el amor hacia Timoteo se fue enfriando. Aunque Timoteo enseñaba la palabra, Timoteo predicaba la palabra, pero en Timoteo ya no había ese fervor, ya no había esa pasión por Cristo. Por eso Pablo tiene que enviar la carta y decirle: mira, Timoteo, estás en un grave peligro, estás en un grave peligro, te aconsejo que avives el fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Estás pastoreando, estás frente a una iglesia, amén, pero has perdido ese fuego, has perdido esa pasión por Cristo. Mira, Timoteo, tu salvación está en riesgo. Aleluya. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Vea lo peligroso que es esto, hermano. Y para que vea los millones de personas que están engañados hoy, que dicen van al cielo, y muchos se mueren, dicen que ya descansó en paz, y muchos dicen descansó en paz y se fueron para abajo. Lamentablemente es la confianza que le meten a las familias. Pero no, hermanos, si en nosotros no está ese fervor, amén, la presencia de Dios que rebose de aceite, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, como hablamos, la santidad, no vamos a ningún lado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las primeras obras y avivar ese fuego. Pero para avivar ese fuego no se aviva, hermano, estando todo el tiempo en un teléfono o perdiendo el tiempo, que es corto. Para avivar el fuego, como dice en Levítico 6:7, creo que se habla de eso, que el sacerdote tiene que acomodar esa leña y encender ese fuego. No es responsabilidad de Dios, Él ya nos dio su Espíritu. Es responsabilidad de nosotros de encender ese fuego. Hay que echarle leña. Aleluya. Hay que orar. Hay que ayunar, que no lo queremos hacer. No queremos doblegar esta carne, amén. Carne perezosa, amén, que se va a podrir. Entonces dice, hay que avivarlo. Es responsabilidad de nosotros de echarle leña. El fuego ya Dios lo puso, pero se está apagando. O se ha apagado. Si se ha apagado, hay que arrepentirnos y volver a las primeras obras. Amén. Entonces, hermanos, sigamos con ese fervor. Busquemos más a Dios. Amén. Porque solamente así entraremos a las bodas del Cordero. Dice, ya vamos a terminar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, dice, mucho, de muchos. Y usted ve el tiempo de hoy, amén. Hay iglesias de Dios fervientes, todavía sí las hay. Aunque son pocas, hay siervos de Dios. Amén, que cuidan la presencia del Espíritu. Amén, aleluya. Que tienen un gran cuidado para que el Espíritu Santo no se aleje de las iglesias. Como el salmista David decía, Señor, no le decía a él que le pierdan, no quites de mí tu espíritu. Amén. Es el cuidado que tenemos que tener, amén, lo que estamos frente, que el Señor no quite su presencia, su espíritu. Porque si Él aleja su espíritu, ya estamos perdiendo tiempo. Amén. Entonces hay que avivar ese fuego, hermano, esforzarnos.
Ya Dios nos dejó todas las herramientas, amén. Nos dejó, amén, para que nosotros activemos la presencia, amén, humillándonos a Dios, doblegándonos ante Él. Si el fuego está por apagarse, hay que avivarlo. Y si ya se apagó, hay que volver a las primeras horas y arrepentirnos al Señor. Por haberse multiplicado la maldad, estamos en los últimos tiempos definitivamente. Y esto va a terminar feo. Las naciones, los gobiernos, los presidentes le han dado la espalda a Dios. Y recuerdo lo que leímos en Isaías, que dice que las naciones, los gobiernos, son como nada ante Dios. Son como nada, como polvo. Aunque así se levanten contra Dios, Dios los va a destruir. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay una buena noticia. El último. Aquellos poquitos que son obedientes. Aquellos poquitos que tiemblan ante la palabra de Dios. Que anhelan entrar al reino de los cielos, que cada día piensan en limpiarse más, en santificarse más, en alejarse del mundo, que le piden ayuda a Dios para que los ayude porque quieren heredar el reino de los cielos. Ese poquito va a perseverar, pero no dicen más el que persevere. En medio de todo esto que estamos viviendo, este enfriamiento, este apagamiento, esta mundanalidad que se ha metido en la iglesia, esta también doctrina de demonios que se han metido dentro de la iglesia, y tanta basura que se ha metido, hay un pequeño remanente que va a perseverar y que va a ser arrebatado en el final de la trompeta. Aleluya. En el arrebatamiento de la iglesia, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar hasta el fin, hermano. No hay que mirar atrás. Dios nos puso por ejemplo, Cristo nos puso por ejemplo. La mujer de Lot miró atrás y se perdió. Amén. No miremos atrás. Por fuerte que la lucha sea, hay que seguir adelante, avivando ese fuego. Amén. Buscando a Dios en el secreto. Hay que pedir al Señor, amén, que nos ayude, porque queremos volver a amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Sigue, hermano. Damos gracias al Señor, amén, porque Dios nos habla, amén. Dios nos habla, seamos siempre atentos.